Unos 100 estudiantes se mantienen atrincherados en la Universidad Politécnica de Hong Kong, rodeados por la policía tras 2 días de enfrentamientos que dejan más de 200 heridos. La jefa ejecutiva de la región, Carrie Lam, los llamó a salir pacíficamente y rendirse. De lo contrario, las autoridades podrían usar munición real. En Bolivia, miles de cocaleros marcharon en Cochabamba y en La Paz para exigir la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez y el retorno de Evo Morales. Mientras que parlamentarios del Movimiento al Socialismo se reunirán este martes para debatir la renuncia de Evo Morales y un posible apoyo a los comicios. Y en Nicaragua, la arquidiócesis de Managua denunció que seguidores del presidente Daniel Ortega entraron en una iglesia y golpearon al sacerdote y a una monja. En el lugar, al menos 10 madres iniciaron una huelga de hambre por la liberación de sus hijos, considerados presos políticos. Tenemos reporte desde la capital. Comienzan las noticias de France 24. Buenos días, mi nombre es Ángela Gómez. La tensión en la Universidad Politécnica de Hong Kong continúa. Unos 100 estudiantes atrincherados se niegan a salir del campus. La policía tiene sitiado el centro desde el domingo y en las últimas horas se han visto escenas caóticas de manifestantes tratando de huir, entre ellos más de 200 menores de edad. Carrie Lam los llamó a rendirse. Nos amplía Álvaro Cordero. La Universidad Politécnica de Hong Kong amanece mucho más vacía. Tan solo siguen atrincherados 100 estudiantes, de los más de 700 que había antes del domingo. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, insta a los jóvenes que aún quedan dentro a que salgan de forma pacífica y describe al campus universitario como un arsenal de armas. La universidad se ha convertido en una fábrica de armas. Se han encontrado miles de bombas de gasolina sin usar. Lo primero es tener una resolución pacífica siempre que se pueda. Este objetivo solo podría lograrse con la cooperación de los manifestantes, el final de la violencia y su renuncia a las armas, siguiendo las instrucciones de la policía. La policía lleva desde el fin de semana sitiando el centro educativo. El lunes se observaron escenas caóticas de huida de manifestantes, jugándose la vida al descolgarse por puentes y huir por túneles. Solo creemos que la policía y el gobierno no condenen a los menores presentes en el campus. Ellos solo quieren libertad y justicia, no los condenen. Los padres esperan que sus hijos puedan salir de forma pacífica y segura. Eso es lo que esperamos. De las más de 600 personas que trataron de escapar, 200 eran menores. A ellos se les consiguió garantizar que no fuesen detenidos y salieron pacíficamente con ayuda de las autoridades. El gobierno interino de Bolivia enfrenta cada vez más presión para efectuar el llamado a nuevas elecciones. Mientras parlamentarios del Movimiento al Socialismo se reúnen este martes para debatir la renuncia de Evo y un posible apoyo a los comicios, los comités cívicos instaron a la mandataria interina Jeanine Áñez a convocar a elecciones para enero de 2020. Al mismo tiempo, manifestantes afines a Morales reclamaron en Cochabamba y La Paz por la salida de Áñez. Más en el informe de Federico Cueva Arberena. El gobierno interino de Bolivia está envuelto en fuego cruzado, a medida que crece la presión para que concrete el dilatado llamado a nuevas elecciones. Mientras legisladores del Movimiento al Socialismo podrían decidir si dan vía libre en el Parlamento para fijar una fecha de nuevos comicios, el líder cívico Luis Fernando Camacho le dio plazo hasta el jueves al gobierno provisorio para designar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y llamar a elecciones pronto. Necesitamos garantizar al pueblo boliviano un proceso eleccionario limpio y transparente, pero sobre todo inmediato. Esa inmediatez se refleja con la fecha 19 de enero. Con el Congreso paralizado, sectores incluso dentro del Ejecutivo Transitorio de Jeanine Áñez evalúan que la convocatoria de elecciones se haga por decreto. Mientras tanto, en La Paz, grupos afines al expresidente Evo Morales exigen la renuncia de Áñez. Al igual que en Cochabamba, donde cocaleros intentan avanzar con su marcha y otra vez fueron dispersados por las fuerzas de seguridad. Si sabe pensar, ya debe estar ella alistándose para
que se vaya. Caso contrario, el pueblo no va a parar. Hemos visto que este presidente en menos de 12 horas ha mandado directamente balas al pueblo boliviano por acallarnos. Ya no tenemos democracia. Nuestros derechos han sido totalmente denigrados. En este contexto de tensión y con el desabastecimiento golpeando a varias ciudades por los bloqueos, la Iglesia Católica convocó a diversos sectores políticos y sociales al diálogo, una propuesta que de momento parece no avanzar en Bolivia. Y vamos a Nicaragua. La arquidiócesis de la capital denunció que simpatizantes del presidente Daniel Ortega agredieron a un sacerdote y a una monja en la Catedral Metropolitana de Managua, donde al menos 10 madres comenzaron una huelga de hambre por la liberación de sus hijos, considerados presos políticos. La catedral está cercada por centenares de policías que cerraron las vías de acceso, aunque según la diócesis permitieron el ingreso de los simpatizantes de Ortega. Los agresores protestaron contra la Iglesia Católica por acoger en sus templos a madres que hacen huelga de hambre. Vamos ahora a Managua con nuestro corresponsal Jorge Hurtado. Buenos días, Jorge. ¿Y qué se espera tras estos incidentes que involucran a la Iglesia Católica? Buenos días. Los incidentes de anoche donde el sacerdote Rodolfo López y Sor Arely Guzmán han sido agredidos físicamente dentro de la Catedral Metropolitana de Managua reviven lo que se ha conocido en los últimos meses como momentos de alta tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega. La arquidiócesis de Managua ha denunciado públicamente profanación, asedio e intimidación a varios de sus templos. Pero esto no es nada nuevo. Tan solo a julio del año pasado la prensa contabilizaba más de 30 agresiones directas a sacerdotes, templos y también a religiosos de parte de afines al gobierno o la policía. Hasta el momento, la situación en las redes sociales, hay mucha indignación por este hecho de anoche y la población está pidiendo un paro indefinido, que esto estará en manos del Consejo Superior de la Empresa Privada, que se espera se pronuncie el día de hoy. Jorge, ¿y cuál es la situación de otros templos católicos en el país y también en las calles? Bueno, el bloqueo y el hostigamiento a los templos religiosos persiste. Tan solo ayer se contabilizaban al menos 5 templos religiosos en las ciudades de Masaya, Managua y Carazo que estaban viviendo algún tipo de incidencia. La diócesis ha pedido directamente al presidente Ortega y a la policía que cese este tipo de hostigamiento y hasta el Papa Francisco ha intentado mediar en la situación sin éxito alguno. La Unidad Nacional Azul y Blanco ha llamado a más protestas y se espera que en las próximas horas y días pues se sigan dando este tipo de incidentes que regularmente terminan en represión. Gracias, Jorge, y seguimos atentos. En otras noticias, el Parlamento del Líbano no pudo realizar su primera sesión en 2 meses, pues manifestantes impidieron que los legisladores llegaran hasta el edificio, intensificando una ola de manifestaciones contra los gobernantes acusados de causar el colapso económico del país. Nuestra corresponsal Etel Bonet nos envió el siguiente reporte. Desde primera hora de la mañana, el centro de Beirut está bloqueado por el ejército y la policía, que ha levantado alambres de espinos después de que los manifestantes convocaran hoy una manifestación para boicotear la sesión plenaria que se iba a celebrar en el Parlamento. Hoy se iba a votar una nueva ley de amnistía general que seguramente iba a beneficiar a todos los políticos que están siendo juzgados o que podrían ser juzgados en el futuro por delitos financieros y fiscales. Si se llega a aprobar esta ley, que de momento la sesión ha sido cancelada, iría en contra de las demandas de los manifestantes que llevan 34 días en las calles pidiendo nuevas medidas para combatir la corrupción y que las élites políticas rindan cuentas ante la justicia por crímenes financieros como es la malversación de fondos públicos o el blanqueo de dinero o el enriquecimiento ilícito, y que han llevado al país a una crisis económica que arrastra una deuda pública de 86.000 millones de dólares. En más temas, la deforestación de la Amazonía es peor de lo esperado por culpa de la explotación forestal y los incendios. Un informe del Instituto Brasileño de Investigación Espacial, publicado recientemente, muestra que bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, la superficie perdida de la selva amazónica se ha disparado. Ampliamos las cifras en este informe. Un pedazo de selva del tamaño del Líbano, talado o quemado, solo en un año.
Un informe del gobierno brasileño concluyó que la deforestación de la Amazonía subió un 30% entre julio de 2018 y 2019. Son más de 9.700 kilómetros cuadrados de selva perdidos en Brasil. Equivale a 12 veces el tamaño de Nueva York. Es la peor cifra registrada en una década. El ministro de Medio Ambiente de Brasil admitió que el informe muestra la necesidad de una nueva estrategia para combatir la tala y la minería ilegal. Este reconocimiento es un giro de discurso en el gobierno, que suele dudar de las cifras mensuales. Desde que fue elegido en enero, el presidente Jair Bolsonaro debilitó las leyes de protección ambiental y disminuyó la financiación contra la tala ilegal. Amplios sectores de la sociedad han criticado las políticas del presidente ultraderechista. El gobierno de Bolsonaro es responsable de cada centímetro de selva destruida. Este gobierno actual es el peor enemigo de la Amazonía. En julio y agosto pasados, devastadores incendios quemaron Brasil. Líderes como Emmanuel Macron y Angela Merkel criticaron duramente a Bolsonaro y defendieron la importancia de la selva amazónica en la lucha contra el cambio climático. Pero Bolsonaro responde siempre lo mismo. Los poderes extranjeros no deben interferir con la soberanía brasileña. Y en Australia, fuertes vientos y alrededor de 60 incendios han empujado espesas nubes de humo y aire contaminados sobre la ciudad de Sydney. Los residentes se quejan de dolor en los ojos, en la garganta y de dificultad para respirar. Las autoridades estatales de salud dijeron que los habitantes deberían permanecer adentro de sus casas tanto como sea posible, ya que se espera que el humo cubra la ciudad en una niebla de contaminación por lo menos hasta este martes. A 4 meses de las elecciones municipales en Francia, el Congreso de los Alcaldes inicia este martes en la Puerta de Versalles, en un contexto de tensiones con el gobierno. Para responder a las críticas de movimientos de los chalecos amarillos, ¿quiénes son esos representantes locales y cuál es su misión? Veamos. Es Loïc Corré. Hola, señor alcalde. Desde hace una semana, Loïc Corré organiza las ceremonias del 11 de noviembre. Es alcalde de Lamballe, una comuna que acaba de absorber 2 pueblos vecinos. Allí no es él quien lleva la banda, sino el teniente alcalde. Vale la pena mantener esta conmemoración en cada municipio. El teniente de alcalde debe permanecer muy presente en los alrededores. Si hiciéramos una sola ceremonia no podríamos hacer eso y la gente no vendría. Loïc Corré completa su 4º mandato. No habrá un quinto. En 25 años su ciudad ha crecido de 12.000 a 17.000 habitantes. Su tarea también se ha hecho más pesada y más compleja. Pasamos nuestro tiempo tomando consejos legales, financieros y técnicos. Ahora podemos ser atacados por cualquier cosa. Las hojas que caen en el foso y obstruyen en el foso. Si no se limpia a tiempo, estás bajo ataque porque el agua corría por la casa. Ese tipo de cosas ahora son todo el tiempo y para todo. Con una tasa de desempleo del 7,3%, un punto por debajo de la media nacional, el edil está mostrando resultados positivos. Pero en el país de la ganadería intensiva, su balance ecológico es criticado por su propia mayoría. Es un tema que plantea tantas preguntas sobre nuestro territorio que quizás tengamos miedo de enfrentarnos a él. Si no tuviéramos los empleos que tenemos hoy en día en la industria agroalimentaria, podríamos continuar con los grandes discursos sobre el medio ambiente. Pero no quiero eso, porque hay trabajo aquí, queremos que la gente trabaje aquí y no en las grandes ciudades como Rennes o París. Hay 10.000 empleados en la zona, pero si queremos aferrarnos a eso, sabemos que hay que pasar a la transición energética porque de lo contrario estamos atascados. Ecologizando la economía, pero también construyendo viviendas sociales, abriendo la escuela antes o considerando una solicitud de permiso de construcción, el alcalde sigue movilizado hasta las próximas elecciones. En marzo, Loïc Corré abandonará el ayuntamiento, sus peleas y sus largas jornadas. Y para finalizar, la NASA probará un robot que se desplaza bajo el hielo en el próximo verano austral en la Antártida. El objetivo es usarlo en el futuro en una misión para buscar vida extraterrestre en la luna de Júpiter en 2025. El robot de 1 metro de longitud es capaz de adherirse a la parte inferior del hielo y moverse al revés mediante ruedas. Ya ha sido desplegado en Alaska y el Ártico y será puesto a prueba en la Antártida en los alrededores de la estación australiana Casey durante 3 semanas. Puede permanecer en un solo lugar por periodos largos de tiempo.
Así llegamos al final de este informativo. Usted recuerde que puede seguirnos en france24.com con la última actualización de las noticias del mundo. Siga con nosotros. Esto es France 24.